Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo correr o cómo llevar a cabo más bien el taller de ensamblaje por referencia. Eh, bueno, pues básicamente antes de empezar, yo he abierto aquí dos terminales. Y la razón por la cual lo quiero hacer es porque a veces algunos de los comandos se demoran muchísimo tiempo en correr y a veces uno piensa que el sistema se ha colgado y no está corriendo el comando. Entonces vamos a estar monitoreando que los comandos estén corriendo correctamente. En Unix hay un comando muy conocido que se llama top. Top es básicamente un comando que me muestra los procesos que están en el sistema activos en un momento dado. Si se fijan, yo di top aquí y aquí me está mostrando que aquí hay, bueno, varios usuarios corriendo Velvet y otros programas. Vamos a mantener esta ventana abierta con top para ver que los comandos estén corriendo realmente y que no se haya muerto realmente la conexión o algo. Entonces, aquí la primera parte del tutorial lo que hay que hacer es copiar el archivo de referencia que está en Home, Resources, Data y pues ya lo he copiado acá. Ustedes pueden seguir el tutorial y verlo, digamos que esa parte de copiarlo es bastante sencilla. Y el siguiente comando que hay que correr es este de bowtie build -f ref genome. ¿Sí? Básicamente es que estamos diciéndole a un comando que se llama construir de bowtie que tome el genoma de referencia y haga algo con él. Una de las preguntas del taller es precisamente qué es lo que hace este comando. Si se fijan, cuando le dé enter acá, lo que va a suceder es que aquí estamos viendo que el comando bowtie build está corriendo y le está corriendo el usuario Gipser. Ustedes deberían ver algo similar en en sus sistemas. Este comando toma un tiempo, entonces, bueno, no mucho, pero entonces vamos a esperar a que termine y ya regresamos. Ok, el comando ha terminado. Si se fijan, ya no tenemos el proceso corriendo aquí y él ha, eh, pues, obviamente terminado. Vamos a ver qué tenemos ahora. Aquí de nuevo, antes teníamos solamente el archivo de referencia y ahora tenemos estos nuevos archivos que ha creado este comando. Eh, Ahora lo que tenemos que hacer es realmente mapear las lecturas contra este genoma de referencia o esta modificación o este formateo del genoma de referencia que hemos creado. El comando aquí es un poco largo, voy a buscarlo si lo tengo ya desde antes. Bueno, vale, corrámoslo. El comando es básicamente utai -q. Aquí le estamos diciendo el tipo de estándar de calidad que estamos utilizando en estas librerías, que es el Quality 33 que viene con, que es básicamente la versión es el tipo de calificación que está usando la versión de Illumina con la cual secuenciamos. A ver, aquí continuamos. Igual la idea es que ustedes también averigüen un poco qué significan estos comandos. Y bueno, ok, aquí completado el comando. Es un poco largo, hay que averiguar un poco qué significan estas opciones de bowtie, pero es importante que noten esta parte aquí, es muy importante. Fíjense que tengo separados por coma las dos librerías aquí, ¿no? La R1 y la R2. Y esto que están viendo aquí lo habíamos explicado, creo, la otra vez, pero básicamente lo que estamos diciéndole es que a este comando tiene dos salidas. Entonces, vamos a decirle que básicamente lo que estamos creando aquí es el archivo SAM
de alineamientos y que por favor también estamos diciendo que también todos los mensajes de ese proceso nos los guarde en un archivo que se llama bowtie.log. Aquí podemos ver qué es lo que sucede con ese alineamiento o con ese proceso, perdón, de creación de los alineamientos. Por eso tenemos aquí 1 y redireccionada la salida 1 al archivo refgenome.sam y la salida 2 redireccionada al archivo bowtie.log. Entonces damos Enter y vemos que aparece el proceso Bowtie Alignment aquí arriba. Este proceso puede tomar un tiempo, eh, entonces es importante estar monitoreando que sí efectivamente esté corriendo. Como vemos, ocupa más de una CPU el proceso y casi nada de memoria. Entonces tenemos que esperar a que termine. Vamos a esperar y continuamos. Bueno, después de más o menos 20-30 minutos el proceso ha terminado y podemos ver que él ha creado un nuevo archivo acá. Este archivo es básicamente el archivo refgenome.sam, lo que estamos creando aquí. Lo vemos aquí. Y si vemos un poco, bueno, es un archivo bastante pesado, de 6.5 gigas. También vemos que tenemos el bowtie log. Si damos una mirada al archivo bowtie log, vamos a ver aquí básicamente cuántos reads fueron procesados y cuántos fueron utilizados en el alineamiento, etcétera, etcétera. El siguiente paso ahora es que este archivo SAM debemos convertirlo en un archivo BAM, que es una forma como comprimida, por decirlo de alguna manera, del archivo SAM. Vamos a estar utilizando constantemente esto que se llama SAM Tools. En el Trello del curso hay dos tutoriales y documentación, perdón, hay entradas a la documentación de SAM Tools y de BCF Tools, si quieren sacarle como más sentido a estos comandos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es que vamos a convertir el archivo refgenome.sam en un refgenome.bam. Pero hay algo importante. Resulta que este archivo BAM va a ser un archivo que no va a estar, digamos que es un poco crudo, por decirlo de alguna manera. Después este archivo hay que tomarlo y reorganizarlo para poderle sacar como más, poder trabajar con él más fácilmente. Entonces corremos el comando y de nuevo vemos que aquí debería aparecer SAMTools. Lo que pasa es que no ocupa mucho procesador, 5.6%, entonces no está realmente arriba en el top de los comandos que utilicen más recursos del sistema. Bueno, él está haciendo el proceso aquí para las secuencias y lo vamos a dejar de nuevo corriendo un par de minutos, tal vez máximo demorará. Bueno, después de unos minutos, tal vez 15 minutos, el proceso terminó de nuevo y vemos que se ha creado el archivo refgenome unsorted.bam. Ese archivo, bueno, si comparamos un poco los tamaños de los archivos, fíjense que el BAM pesa 2.2 gigas, mientras que el SAM pesa 6.5 gigas. O sea, en realidad se reduce bastante el tamaño del archivo cuando lo pasamos a BAM. Pero ahora hay que reorganizar este archivo SAM y por eso utilizamos otra herramienta de SAM Tools.
que nos permitirá hacer esto. Este, eh, bueno, nos va a crear un archivo que se va a llamar refgenome.bam y va a estar, eh, digamos que tiene una estructura distinta al archivo unsorted. Entonces, si corremos este comando de nuevo, vemos que aquí nos va a aparecer samtools de nuevo y este proceso debería demorarse unos pocos minutos. Ok, después de unos minutos, depende de la carga del servidor, 10, 15 minutos, depende. El proceso ha terminado y vamos a proceder a ver el archivo que se ha creado. Si nos damos cuenta, lo que tenemos aquí es que se ha creado el archivo refgenome.bam, que ahora es mucho más pequeño que el archivo anterior. Digamos que ha sido optimizado y se puede comprimir de mejor manera al estar organizadas las lecturas. Entonces, eh, ahora lo que tenemos que hacer es crear un índice de ese archivo BAM que acabamos de crear. Eso se hace con este comando. De nuevo, vemos aquí el SAMTools que va a crear el índice de ese archivo BAM. Una de las preguntas que hay en el taller es ¿por qué hay que realizar este paso de realizar una indexación del archivo BAM y cuál es el archivo que se crea una vez se ha indexado? Entonces volvemos a hacer esto. Y si nos damos cuenta, aquí el archivo que se ha creado para darles parte de la respuesta es el archivo .by, que es el archivo indexado de este genoma, del BAM que tenemos aquí. Bien, bueno, ahora el siguiente paso, este es un proceso que podríamos obviar, pero a veces para la visualización es necesario. Vamos a crear también un índice del archivo del genoma de referencia. Sí, digamos aquí Enter. Vamos a darnos cuenta que ahora tenemos también un archivo de .fai, que es el archivo indexado de este archivo de referencia. A ver si podemos ver de qué consiste el archivo indexado. Pues es un poco, no es muy claro en este momento. Ahora, el proceso que viene ahora es finalmente obtener el archivo de consenso a partir del alineamiento que hemos hecho, que está guardado en el archivo BAM. Este es un proceso que toma bastante tiempo. Genome.bam y es un comando bastante complejo, por decirlo menos. Por decirlo menos. Entonces, para conocer cada una de las razones por las cuales estamos dando un comando tan complejo, tenemos el tutorial, perdón, como les comenté ahora, tenemos en el Trello los manuales de todas estas herramientas, en realidad de BCF Tools y de SAMTools. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es utilizando una serie de herramientas para tomar el BAM, extraer información del BAM, convertirlo en un archivo BCF y ese BCF convertirlo a FASTQ. Es no sé, un proceso, digamos, bastante largo, pero
pero digamos que es necesario porque no hay una manera más expedita de sacar el archivo, digamos, de una manera más sencilla. Entonces, básicamente esto es lo que hace todo este comando. Recuerden lo que hacíamos con los pipes, que uno puede redireccionar la salida de un comando a otro comando. Es básicamente lo que está sucediendo aquí. Este comando toma bastante tiempo, puede tomar entre 30 a 40 minutos eh, en, en terminar. Si cuando hagan esto ven esto, no se preocupen, es algo relacionado con PER y unas variables de ambiente, pero, pero no se preocupen, no es nada, eh, digamos, negativo. Vamos a dejar corriendo el comando y ya les digo, puede tomar entre 20, 30, 40 minutos dependiendo la carga del servidor. No menos de 30, yo diría. Algo importante es que por seguridad traten de correr todos sus comandos con el no-hub y el ampersand al final como aprendimos en clase. Eso les va a asegurar que nunca van a perder realmente la conexión con el servidor y probablemente pudieran perder el trabajo hecho. Vamos a esperar y a que esto termine. Bueno, el proceso después de que terminamos, vemos que tenemos el archivo targetgenome.fq, que es del FASTA Quality, y este lo vamos a convertir finalmente en un archivo FASTA a través del comando secret que hace parte de Embos. Genome.fa. Enter y es bastante rápido. Y lo que vamos a ver es que tenemos nuestro archivo targetgenome.fa. Este es básicamente el archivo de nuestro alineamiento, perdón, de nuestro ensamblaje. Y, y bueno, por ejemplo, podemos ver cuántos contigs en teoría debería tener este archivo. Vemos que tiene 16 contigs. Está organizado en 16 contigs, lo cual es eh, previsible porque el genoma de referencia estaba allí. Si se fijan, hay una enorme diferencia entre el número de contigs acá con el ensamblaje de Novo, que teníamos miles de contigs. Entonces, lo que va a suceder ahora es que este archivo, el archivo BAM y el archivo de los reads que utilizamos para realizar el ensamblaje, bueno, en realidad no, en realidad lo que necesitamos es el archivo BAM y el archivo del genoma de referencia para poder visualizar cómo estuvo, cómo pegaron eh, las lecturas contra el genoma de referencia. Eso lo vamos a hacer y visualizarlo en tablet. Eso lo vamos a hacer en un tutorial más adelante. Entonces creo que esto es básicamente lo que tenemos para ensamblaje de referencia. Por favor, revisar bien los manuales, para qué sirven las opciones y empaparse un poco más de cada herramienta.